Buenas tardes, mi nombre es Mara Becerra, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy en el programa de Psicología, Prácticas, Escenario 1. Hoy me encuentro en compañía de uno de los tutores y el representante local de prácticas del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tengo el gusto de presentarles al psicólogo Miguel Ángel Miranda Rodríguez, quien nos va a proporcionar inicialmente una síntesis cultural de su trabajo en la universidad. Hola, querido tutor. Hola, Mara, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias, profe. Coménteme algo, una síntesis de su trabajo en la universidad, profe. Bueno, yo estoy vinculado con la universidad. Bueno, soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia como profesional de la psicología. Hice una especialización en clínica en la Universidad del Norte y allí mismo también terminé maestría en psicología. Desde el año 96, cuando se inició el programa de psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, me vinculé con la universidad en ese modelo pedagógico que tienen como de tutoría, de acompañamiento tutorial. Es un modelo particular de la universidad y desde ese momento estoy allí. Y durante los últimos 4 años he estado en el proceso de acompañando las prácticas profesionales de los estudiantes que en la última modificación del plan de estudios implican dos, ¿no? Una cosa de los pocos programas existentes que tienen pues, una práctica tan intensa. Así que bien, profe, gracias. Bueno, ahora teniendo en cuenta su profesión de psicólogo y su función como tutor del programa de psicología, ¿nos podría regalar ese concepto de qué relación existe entre la actividad de leer y la formación tanto disciplinar como profesional del ser humano propio? Claro, eso es, me parece a mí, yo cada vez me doy cuenta de eso. Quizás uno, me imagino que como muchos, porque dominan nuestra cultura, nos cuesta un poquito de dificultad acercarnos a la lectura y cogerla como hábito, porque nos parece, casi siempre nos la han presentado como una, casi que como todas las actividades académicas, como una carga adicional, como eso, ¿no? Como una tarea asociada a un trabajo y un trabajo que no tiene como gratificaciones inmediatas. Pero yo cada vez me doy cuenta, afortunadamente, con mi biográfica particular, me tocó, digámoslo así, o tuve como recurso para pasar el tiempo que tenía que esperar en transporte, trasladándome de un lugar a otro, esperando. En mi época de formación había que esperar en las oficinas para atenciones médicas, para solicitudes, para bancos. Casi siempre era usual, era muy común en aquellas del 80, del 90, el tema del esperar. Entonces a veces uno tenía, recuerdo una vez que tuve que esperar como 4 horas para ingresar a un teatro a ver una película, ¿no? Entonces esperar era una cosa como muy rutinaria por aquella época. Y eso que me aburría tanto, decidí invertirlo leyendo, y así adquirí el hábito de la lectura y al punto que me llegó a gustar, ¿no? Lo incorporé a mi propio estilo de vida y hasta hoy conservo esa costumbre. Y luego me doy ya en el ámbito de la actividad educativa, de mi propia formación y de la formación de los estudiantes. Que la lectura es una actividad esencial, es la actividad a través de la cual uno aprende, como se prende, ¿no? Un sentido de aprender es prenderse de, o sea, cogerse, adherirse a. Entonces, la lectura es la única forma en que uno tiene de adherirse a un mundo estructurado simbólicamente, que es el mundo de las ciencias y el mundo de la psicología en particular, pero el mundo de las ciencias en general, el mundo social en general, todo está articulado a través de símbolos. Y eso es lo que uno habitualmente hace, ¿no? Leer, sino que hay formas como estructuradas y ordenadas sistemáticamente para orientar
lectura, que son lo que constituyen los libros hoy, y hoy en día otra cantidad de recursos. Así que en la formación, es decir, no es que sea una cosa opcional y accesoria, sino que es que si uno no lee, no hay manera de que uno no hay manera de que uno se construya una social de la realidad con la cual tiene que encontrarse. Es una acción inherente a la personal como profesional. Donde quiera que uno, a donde quiera que uno vaya, tiene que leer. Ahora, otra cosa es que existan posibilidades distintas de lectura, pero leer siempre está uno porque es la facultad específicamente humana. El mundo de los humanos está hecho de símbolos y uno, para entenderse y orientarse en él, tiene que leer. O sea, y orientarse es leer, y leer los símbolos. Es esa. Así es. Ok, profe, así es, tiene toda la razón y es fundamental. Entonces, bueno, conociendo también que en las instituciones educativas, cualquiera, conocemos estudiantes que tienen muchas pretensiones y en ocasiones discursos sociales sin argumentos de justificar el mal hábito de estudio y el poco interés a la lectura y la escritura, partiendo de su profesión, profe, como psicólogo y desde su función como tutor dentro del programa de psicología. ¿Qué conoce o cuáles son esas pretensiones de los estudiantes en el programa de psicología de la UNAD con relación a las prácticas de la lectura y el mal hábito de estudios? Sí, creo que hay un mito como bastante generalizado que uno tiene como estudiante, y es que pues no es que leer no es necesario. Uno tendría como un acceso directo a la realidad sin necesidad de pasar por el texto, ¿no? El texto es más bien como un obstáculo, como una necedad, como un capricho de los expertos para obligarlo a hacer una cosa que no es significativa, que no es atractiva, que no es agradable, pero que realmente uno podría como estudiante pasar directamente a la realidad y abordarla sin necesidad de leer. Eso es un mito, no solamente para la educación básica, sino también para la educación media y sobre todo para la educación superior, porque entre más se avanza en el nivel de complejidad de la sociedad, más se requieren de recursos simbólicos especializados para poder orientarse. Quizás lo que pasa es que a nivel cotidiano, creo yo, la lectura se hace tan natural y espontánea que los códigos simbólicos se vuelven tan familiares que uno cree que no está leyendo, porque lo recorre espontánea, fluida y rápidamente. Pero allá está leyendo. Estamos leyendo, todos los días estamos leyendo avisos de bus, de rutas, señales de tránsito, orientaciones de las personas, códigos de lenguaje de las personas, señales de los sitios. Todo está estructurado simbólicamente, así que uno todos los días está leyendo. Ahora, otra cosa, digamos, una modalidad sistemática de orientar esa lectura con el fin de facilitar, porque realmente lo que hace un libro es facilitar lecturas que uno de otro modo le costaría mucho trabajo entender, ¿no? Problemas como, por ejemplo, la ordenación de las ciudades, nada más. La ordenación de las ciudades está hecha a base de números, de escalas. Si uno no tuviera esa representación gráfica de las ciudades, sería que los ciudadanos se pudieran orientar en ellas. Entonces, es gracias a esta estructuración simbólica de las ciudades, a esa ordenación, a ese orden que existe, que uno se puede orientar fácilmente dentro de las ciudades y que puede saber y anticipar el comportamiento de las otras personas. Es decir, una ciudad, hoy en día el comportamiento humano es muy, muy, muy complejo, y si no tenemos esos códigos de interpretación que nos ayuden a orientarnos, fácilmente nos perderíamos. Entonces, en el campo de la educación, quizás hay que derrumbar ese mito, digamos, esa resistencia de creer que no hace falta leer, cuando no es que no haga falta, sino que hay niveles de lectura que nos facilitan nuestra orientación en la comprensión de cómo funciona la sociedad a niveles que no son los cotidianos. O sea, si nos quedamos en lo cotidiano,
seguramente que no tenemos que coger un libro, aunque habitualmente al menos, por lo menos tendríamos que coger el periódico o mirar el internet, mirar las noticias de hoy. Eso es lo básico, pero no habría necesidad de nada más. Pero ya cuando uno quiere y a veces lo necesita y al nivel de nosotros más, haciendo algún tipo de profesión, pues se requieren tipos de orientación que suponen siempre unos códigos más avanzados que le permiten a uno una comprensión de la realidad un poquito más compleja para las necesidades, en el caso nuestro, por ejemplo, necesidad de orientación de las personas en el mundo en el que ellas se encuentran. Bueno, y comprendiendo las realidades que demuestran los indicadores, que conocemos que son bastante altas, debido al mal hábito de estudios y la desmotivación de la lectura y la escritura, ¿cuál cree usted que pueden ser esos motivos más relevantes manifestados por los estudiantes del programa de psicología para dejar a un lado el hábito de leer y escribir? Bueno, aparte de las convicciones, porque ningún motivo supera la convicción, si culturalmente tuviéramos la convicción de que leer nos sirve y es útil, pues ningún obstáculo lo impediría. Pero fuera de eso, creo que en términos prácticos, lo que uno habitualmente entiende, obviamente, es que la mayoría de los estudiantes, pues, en otras ocasiones, muchos de ellos trabajan y adicionalmente del trabajo tienen otras ocupaciones en el hogar. Entonces, el tiempo es una variable indiscutiblemente difícil de sortear, porque realmente muchas personas no tienen tiempo, la mayoría del tiempo lo dedican a trabajar y complementariamente esto a estudiar, entonces le sacan tiempo al estudio para trabajar, y no al revés. Pero igual, tampoco es lógico que uno le saque trabajo para estudiar, o sea, lo lógico es que uno le dedique a una cosa el tiempo suficiente. Pero entonces sí creo que eso es una limitante cultural, o sea, nosotros en las sociedades de hoy estamos bastante restringidos en términos de tiempo. Entonces, pues, una actividad que se considera accesoria, pues se ve muy desfavorecida. Porque adicionalmente, si además de trabajar y estudiar, le agregamos que uno tiene en la mente, uno me refiero a todo el mundo, tiene como expectativa de que el tiempo libre lo dedica a otras cosas menos por ejemplo, a leer, pues por ahí también ese es un impedimento. Otro impedimento para los hábito de lectura es que, pues, sí es una actividad compleja, porque supone una dedicación especial, supone hábitos de memoria, supone una disciplina intelectual que a veces no existe el ambiente adecuado. Si uno ve los ámbitos de privacidad en las casas no existen. En cualquier biblioteca del mundo, lo primero que uno hizo es el silencio, porque es un requisito fundamental para poder concentrarse uno en lo que está leyendo. Y a veces en las casas, por ejemplo, eso no se encuentra. O sea, uno nunca encuentra en la casa un lugar que diga silencio. Al contrario, o sea, y entre más bullicio se haga, pues muchísimo mejor. Nada más por indicar lo de la casa, ni en el vecindario. Entonces, los ambientes sociales no están configurados para permitir a las personas dedicarse a ese hábito, o sea, no favorecen el hábito de lectura. Entonces, son como las variables que me parecen importantes, las principales, las demás son accesorias, las demás se podrían modificar, pero esa sobre todo, el del tiempo de dedicación y el de la disposición de los espacios para hacerlo, me parece que son los dos grandes obstáculos que impiden consolidar la lectura como un hábito. Ok, profe, y desde esos casos que menciona, o limitaciones, ¿qué hacen ustedes como tutores para de pronto ayudarles a regresar al hábito de la lectura, a motivarlos más bien? No, realmente yo creo que como tutores eso es una deficiencia que la universidad tiene porque aunque primero que se considera complementario, entonces, o sea, se da por supuesto, hay un curso que se llama competencias comunicativas, entiende que allí pues se trabaja alrededor de esas habilidades. No sé realmente qué tan, qué, qué tan enfático y efectivo sea el trabajo. Pero por lo demás, en todos los demás cursos, uno da por supuesto que esa es una actividad que el estudiante adelanta. Cómo lo haga y dónde lo haga,
así que se deja al libre albedrío, o sea, sobre eso no se problematiza y sí debería hacerse. Más ahora, porque cuando había actividad en los centros, antes de la pandemia, uno veía, para el caso del CECAP Puerto Colombia, que muchos estudiantes iban a la sala de la biblioteca precisamente buscando ambientes adecuados para hacerlo, ¿no? No podían encontrar en su casa un lugar propicio y encontraban en la biblioteca el lugar apropiado para leer como espacio físico, lo cual es indicativo de que efectivamente ni en la casa, ni en el vecindario, ni en la ciudad en sí misma, porque si uno mira los espacios en las ciudades, muy pocos lugares existen públicos dedicados a la lectura. Es decir, en Barranquilla yo no conozco ninguno, pues aparte de las bibliotecas, pero no hay ningún espacio público que esté destinado exclusivamente para leer, donde esté ahí mesas o libros o algo así. En algún momento, no sé si me imagino que la práctica se sigue en Bogotá, por ejemplo, cuando en el servicio en el metro, establecieron el servicio de prestar libros dentro de los buses. Entonces, uno se iba transportando en él y durante el viaje podía el libro e irlo leyendo en el trayecto, ¿no? Eso era una cosa pues, como interesante. Un poquito incómoda porque igual no es adecuado, ¿no? No es el ambiente pues como más cómodo para leer. Pero bueno, diría uno, pues algo. Aquí en Barranquilla no existen lugares destinados a la lectura, lo cual denota también el valor que nosotros mismos le damos como cultura a esa actividad. Lo consideramos pues de pronto como actividad de élite, como de exclusividad de grupos, como cuando en realidad eso debería ser un hábito de todos, ¿no? Exacto, eso es verdad. Bueno, para concluir, ¿qué orientación nos regala para motivarnos a retomar la lectura y la escritura como un hábito a nuestra vida cotidiana? Desde mi punto de vista, para mí, el leer, y esto es una cosa que todo el que lee lo repite a la sociedad. El leer es la puerta a mundos posibles, ¿no? En esencia, nosotros somos seres de símbolos, o sea, nuestro entorno natural son los símbolos. Entonces, cada mundo que está estructurado simbólicamente y en el que uno se atreve a ingresar, pues es un mundo inmenso e infinito. Es decir, que ahí, en un mundo que, digo yo, a veces se vuelve, no, o a veces no, sino generalmente se vuelve rutinario, monótono, automático, repetitivo, aburrido con lo que se hace, no aburrido, porque a veces las actividades en el trabajo que uno hace, la mayoría son muy monótonos, muy mecánicos, muy repetitivos, muy automáticos. El libro es una puerta abierta a la naturaleza del hombre, que es la libertad para representarse y para inventarse el mundo de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus deseos y de acuerdo a sus anhelos. O sea, la lectura digamos que es la acción humana que realmente nos libera o permite realizar nuestra naturaleza humana, que es representarnos y recrearnos los mundos que uno anhelaría o que uno quisiera. Es la manera en que uno tiene de completar las fantasías personales. Entonces, eso me parece que es la motivación principal, esencial, para utilizar un nombre muy de las ciencias sociales, es la manera uno de emanciparse de la vida cotidiana, ¿no? Es la manera uno que tiene de liberarse de lo que a veces es como imposición. La mayoría de las veces la vida uno la vive como una carga, como una sugestión, como un estar atrapado por, y la lectura le permite a uno liberarse de esas cadenas que son necesarias, pero la lectura nos permite verlo desde fuera, y eso es una experiencia liberadora muy, muy bonita. Sobre esa invitación a la lectura virtual. Que no tienen, eso es una cosa
mire, que me parece fabulosa hoy en día. Cuando yo de niño recuerdo que la lectura estaba supeditada a los textos que nos compraban, ¿sí? Los libros que nos compraban y nos dedicaban como textos, no se podía leer nada más, por lo menos en mi casa y en casas como la mía. Yo sé que hay personas cuyas familias eran más ilustradas y tenían más recursos, libros y textos, pero ese no era el caso mío. Entonces uno se tenía que restringir a los libros de texto que compraban en el colegio. Luego, en la universidad lo mismo, pasaba, uno se limitaba a las fotocopias que podía reproducir o a la biblioteca a la que podía asistir. Y en últimas todo se restringía a ese ámbito de trasladarse físicamente a la biblioteca y limitarse al horario de las bibliotecas, aunque fueran, por ejemplo, bibliotecas públicas, pero igual tienen un horario. No había posibilidades de leer por fuera de ese horario, en las noches o los festivos, ¿no? Entonces, una cosa que hoy me ha parecido a mí particularmente maravillosa es esa difusión de los textos por las redes. Uno consigue, mío, recientemente, por ejemplo, las obras de Freud y las obras de Lacan eran casi que, o sea, eran difíciles de conseguir. Uno conseguía las lecturas que el profesor le prestaba a uno y se reproducían limitadamente y uno podía solamente leer eso que él le prestó, no podía leer nada más. En cambio, ahora hoy uno ve y lo que no le alcanza es el tiempo para leer. Tiene la riqueza de poder consultar lo que quiera, la profundidad que quiera, tiene la opción de traducir de otros lenguajes, de otros idiomas, traducirlo por propia cuenta o buscar la traducción. O sea, hoy hay tantas posibilidades que nos ofrecen los medios digitales para tener acceso a las lecturas que eso es, me parece un tesoro inabarcable. O sea, a mí particularmente me ha parecido un descubrimiento o un avance importantísimo, ese recurso potencial de ahí que hay de leer, bueno, lo que se nos antoje. Y cuando uno ve que hay tanto por donde uno quiera, hay literatura, ¿no? Entonces eso es un mundo maravilloso, creo yo, un mundo intenso y muy precioso. Así es, pero de toda la razón, estoy muy de acuerdo también porque me ha encantado. Por ejemplo, yo que el estudiar en la Universidad Nacional, abierta y a distancia, o sea, eso nos ha proporcionado tantas experiencias jamás vistas y que nos han enseñado muchas herramientas y aplicarlas y a conocer otras que nos han llevado a incrementar nuestro conocimiento gracias a eso, a la tecnología. La tecnología, sí, sí, la tecnología es una herramienta muy potente, muy potente. O sea, cuando en la vida se podía uno darse el lujo, porque los libros, por ejemplo, de Freud, los libros impresos son carísimos. Económicamente, Sí. ¿cuándo me puedo dar el lujo de comprar las obras completas de Freud? Eso es imposible. Al precio que estaban los textos impresos, imposible. En cambio, ahora por los medios digitales uno lo consigue gratis o si no, a costo muy bajo. Pero generalmente los consigue, la mayoría de veces se consiguen gratuitos, ¿no? Entonces eso es inapreciable. Podemos investigar cualquier clase de lectura, cualquier cosa que nos lleve a la mente a querer saber, conocer, allí el Internet nos da la oportunidad Sí. de hacerlo. Claro, y eso Bueno, profe, entonces, también es otra cosa muy bonita porque le permite a uno definir por sí mismo las dimensiones de su propio mundo, en un mundo en donde los textos eran sagrados y eran patrimonio de unas personas particulares o de unos lugares específicos, pues uno creía que había mundos prohibidos, había mundos a los que solamente tenía acceso aquel el que tenía los libros y que se los guardaba para sí, y entonces no aparecían como un misterio. Eso generaba relaciones de desigualdad que uno realmente se creía muchos mitos, ¿no? Se creía muchas ficciones
se creía muchas historias que no son tan ciertas. Hoy en día uno tiene la posibilidad por vía directa de comprobar si lo que le dicen es así o sea, ya no le meten uno como se dice tan fácilmente. Uno mismo puede comprobar Sí. que Fulanito dijo esto, o que esto no sucedió, o que esto sí sucedió. Entonces, pues cosas tan curiosas que es interesantísimo, por ejemplo, ver cómo al nivel del Congreso, una congresista, que creo que fue María Fernanda Cabal, que se atrevió a decir que, por ejemplo, que el tema de lo que Gabriel García Márquez había escrito de las bananeras, que eso era fantasía, eso era una invención, eso no ocurrió. En otras épocas, mucha gente se cree ese cuento, pero hoy que la gente tiene acceso al Internet, puede averiguar históricamente qué tan cierto es lo que dijo, qué tan cercano a la realidad ¿no? Gabriel García Márquez, y qué tan ciertos son los argumentos que ella exponía, y uno tiene la posibilidad de tomar partido con relación a eso, con un criterio independiente, ¿no? Bien informado. Eso es un bonito criterio que tenía un ministro de Educación costeño de apellido Bula, Germán Bula, creo que se llamaba él, fue un ministro de Educación costeño, y durante toda su gestión tuvo como principio tomar decisiones bien informadas, o sea, estar bien informado. Y eso hoy en día lo facilitan los medios de comunicación. La información está allí disponible. Otra cosa es lo que uno haga con ella, pero hoy la información es accesible. Es una novedad muy importante gracias a la tecnología. Así es, profe. Bueno, muchísimas gracias, profe, por este espacio que me brinda y que brinda al público. Ok, muchas gracias a ti, muy amable.